Y al grano, porque hoy tenemos por delante, en negro sobre blanco, una larga y difícil tarea. La de comprimir en 60 minutos escasos de conversación todos estos libros escritos por José Enrique Ruiz Domènech, granadino de origen afincado en Barcelona y catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de esa ciudad, en la que también dirige el Instituto de Estudios Medievales. Y si digo lo de difícil tarea, no es tanto por la cantidad de estos libros, que no son muchos, alrededor de media docena, sino por la extraordinaria calidad de su contenido. Calidad de fondo y calidad de forma, y por la no menos extraordinaria intensidad y capacidad de seducción y convicción de los datos que en ellos se manejan y de las interpretaciones y opiniones del autor generadas por esos datos. Buenas noches, profesor Ruiz Domènech. Buenas noches. José Enrique, para quienes tenemos el privilegio de contarnos entre tus amigos. Sí, gracias por someterte a este donoso escrutinio, y voy a serte sincero, voy a serlo también con quienes nos están mirando y se supone que escuchando. Mi intención hace unas 2 semanas, cuando Luis Conde se puso en contacto contigo, era la de comentar aquí únicamente tu última obra publicada, este libro monumental, El Gran Capitán, retrato de una época, ediciones Península, y la de dedicarte como máximo medio programa, media horita de atención. En aquel momento yo no conocía aún del todo a fondo esta obra, que había leído al sesgo, en diagonal, saltando sobre sus líneas y entrando, saliendo caprichosamente por sus ventanas, y tampoco conocía debidamente el resto de tu obra, excepción hecha de estas lecturas para un nuevo milenio, también de Península, que en su día, hace cosa de un año, aparecieron en diciembre de 2001, me fascinaron y que son en definitiva las responsables lejanas de esta invitación de ahora, de esta invitación cercana, la que te trae a negro sobre blanco. Por cierto, el episodio literario que ahora empieza se graba excepcionalmente en uno de los salones del Hotel Princesa Sofía Intercontinental de Barcelona, al que, como de costumbre, agradecemos la munificiente hospitalidad. Pues bien, en las 2 últimas semanas, a partir del momento en que te invité y con miras a la preparación de este toma y daca de preguntas y respuestas, me he metido hasta el gañote en tus libros, José Enrique, y he cambiado de opinión. He decidido con tu venia dedicarte el programa entero a guisa de monográfico sobre tu obra, aunque en él hablaremos sobre todo de los 2 libros que ya he citado por ser los más recientes. Y si lo he hecho así, dedicarte el programa entero, es porque rara vez en mi vida de lector me he topado con semejante caudal, no solo de historia particular, sino de cultura general, de alta, altísima literatura, y me atrevería a añadir que también de convincente, muy convincente y nobilísima filosofía. No me duelen prendas, cruzo el Rubicón y, como lo pienso, lo digo. Este medievalista, no muy conocido por el gran público, por el común de los lectores, y refugiado en la discreción de su incesante actividad académica, es un escritor, un creador de los que hacen o deberían hacer época. Eso sí, no son libros los suyos de usar y tirar, sino que exigen reflexión, formación, conocimientos, estudio, sosiego y vocación de cultura. Nadie, pues, se equivoque ni se llame luego a engaño. Estos libros lo son para lectores de verdad, para lectores muy atentos, para lectores de los de antes, ya no abunda esa especie, para lectores que se los merezcan. En cuanto a ti, José Enrique, perdóname tan larga introducción, pero la necesitaba para volcarme hasta los morrillos en el elogio de una obra tan insólita, por desgracia, en nuestro país y en los tiempos que corren como lo es la tuya. Y no me agradezcas, por favor, lo que estoy diciendo, porque no es cortesía, sino justicia. Ahora, si las aceptas, un par de preguntas, para empezar, curriculares, formuladas en nombre de todos aquellos, muchos seguramente, que nunca han oído hablar de ti. ¿De dónde sales? ¿Cómo has llegado hasta aquí, hasta esta obra? ¿Quién eres tú, granadino, con un apellido que parece medio catalán, medio valenciano, y que se permite incluso el lujo de escribir en eso, en lengua catalana? Aquí tenemos uno de tus libros escritos en catalán, y no solo en un espléndido castellano. Biografía condensada. Date a conocer. Bien, yo soy granadino, como tú muy bien dices, y hace muchísimos años, en estas peripecias de la España de finales de los 60, aterricé por Barcelona cuando me dijeron que se había fundado una universidad que iba a transformar el sistema pedagógico español. Como tú conoces bien aquella generación y las ilusiones que teníamos en aquellos años, yo me creí a pie juntillas aquella idea
y aporté mi grano de arena en ese inmenso proyecto, y desde la fundación de esta universidad hasta hoy, pensando que me iba a quedar unos meses, me he quedado pues 30 y tantos años en Barcelona, ciudad a la que me ha acogido muy bien y en la que me siento muy cómodo. Eso no significa que me haya movido por medio mundo tratando de perseguir a aquellos maestros que me han enseñado muy bien la disciplina. En París, por ejemplo, Georges Duby, ¿no? Me mostró muchos caminos a seguir y me invitó al Collège de France en diversas ocasiones. Y en Italia pues he dado como profesor visitante en muchas universidades, de ahí mi italianismo visceral en los temas e incluso en la lengua, porque también he escrito en italiano. Conrad, que era polaco, escribía en inglés maravillosamente, además, hecho que a mí siempre me ha suscitado gran admiración. Tú, además de escribir en castellano, como ya he dicho, escribes en lengua catalana, que la aprendiste aquí, me imagino, sí, sí. Y también en italiano, ¿no? Bueno, porque yo he estudiado historia de Cataluña, es uno de mis objetivos, aparte que creo que una persona cuando vive en un país como Cataluña, que tiene su lengua propia, debe de dominar perfectamente ambas lenguas. Y por lo tanto, yo creo que el alfabetismo comienza en la escritura, no comienza en el hablar. Podemos hablar muchas lenguas y no dominarlas por escrito. Y entonces me he metido en el esfuerzo de tratar de comprender una lengua que no me es propia, pero que he adaptado bien a mis propios criterios, y una cultura que tampoco me es propia, dado que mi formación más bien sería franco-italiano-germánica antes que catalano en un sentido estricto. ¿Tú las clases las das en catalán o en castellano? Yo la doy en castellano. Ahora bien, el catalán lo uso como lengua habitualmente, incluso en las reuniones y demás, pero he de decir que yo me expreso en castellano, es la lengua maternal, y cuando hablo, cuando escribo, pienso en toda la memoria que me proyecta sobre mí, la sombra positiva que proyecta sobre mí, sobre todo las mujeres de mi familia, mi madre sobre todo y mi abuela materna, que eran mujeres muy leídas, que te mostraban el camino por la pasión de la literatura y de la escritura. Y eso, cuando uno es muy pequeño y muy joven, en esa ciudad tan rara que es Granada, ¿no? tan fascinante y manipulada por el romanticismo, no se olvida. Y ese es un poco el impacto que tengo sobre el castellano. Me agrada esto que estás diciendo de tu madre y de tu abuela, porque ahora todo el mundo cree que las mujeres leen más que los hombres, y tienen razón, pero yo creo que no es un fenómeno de ahora, que siempre ha sido así. Siempre. Yo tengo un libro sobre las mujeres de la Edad Media que muestro claramente el despertar a las mujeres, donde muestro claramente que la lectura en la Edad Media es un fenómeno femenino y que las mujeres impusieron esa modalidad a los hombres. Tu maestro Duby, mito de la historiografía francesa, te dijo en cierta ocasión que estaba convencido de que tu nacimiento en Granada no era por casualidad. Es verdad. Bueno, durante mucho tiempo discutíamos que yo me desplazara de la época habitual que yo he estudiado, que es el siglo XI y XII, para estudiar un periodo ulterior. A mí me ha apasionado siempre el mundo del Renacimiento. Y yo quería escribir un libro sobre el Renacimiento italiano, un poco, y me dijo, no, busca un personaje. Busca alguien con el que te sientas identificado, aunque sea críticamente. Alguien que haya estado mal tratado por la historiografía de tu país, persíguelo de esta época. Y, de hecho, me dijo, viniendo de Granada, y eso me lo dijo paseando por Granada, ciudad que le fascinó, dice, esta ciudad tiene algo, que es el juego de culturas tan extraño, ¿no? De las tres culturas, ¿no? Porque realmente las comunidades judaicas en Granada han sido siempre muy poderosas y muy importantes. Todo eso, hay algo en la atmósfera que aparece en todos los escritores granadinos. En la larga saga de escritores granadinos, de los que me gustaría formar parte emotivamente, si tú los sigues, verás que al margen de las generaciones o de las ideologías tenemos algo en común. Por lo tanto, hay algo de ese espíritu, esa atmósfera de la tierra que emerge, y esa no era una casualidad. Probablemente yo sería muy diferente de haber nacido en otra ciudad, con otras impresiones infantiles tan diferentes que las que tuve en Granada. Bueno, estamos hablando en definitiva, José Enrique, de patrias grandes o patrias chicas, y aquí en la primera página de Lecturas para un nuevo milenio me encuentro con una cita de Ana Merino, que es poeta, que es hija del escritor leonés Merino, y que dice, ¿de dónde soy? Soy de lo que leo. Yo he titulado este programa, como sabes, La patria como lectura. Realmente esa es, para quienes leemos, claro, nuestra verdadera patria. Totalmente. Es decir, yo creo que nuestra formación, y al final nuestra propia existencia, eso que decía Heidegger, el Dasein de uno, está configurado por la lectura. Los que leemos dedicamos bien muchas horas al día a leer.
que no dedicamos a otras cosas. Por ejemplo, hay gente que se dedica al deporte o al ocio o yo que sé, al paseo, ¿no? Mientras que los que leemos se dedicamos a la lectura. Nos refugiamos con nosotros mismos, con nuestros amigos, los libros, y ese elemento fascinante, tanto en castellano, en catalán, en inglés, en alemán, en cualquier lengua que uno pueda tener la suerte de leer, va descubriendo las experiencias de otros autores, su estilo, su forma, sus contenidos, y entonces va configurando la mentalidad de la persona. Un poquito más de autobiografismo, en esta ocasión íntimo. Yo te conocí en noviembre del año 2000 en Guadalajara. Sí. Los dos habíamos llegado allí, cada uno por su lado, para asistir a la Feria Internacional del Libro que se celebra allí. Coincidimos, no sé si en un desayuno, en un almuerzo, en una cena en el hotel, y empezamos a hablar. Y tú, por cierto, tengo que agradecerte que tú en el capítulo de Gratitudes del Gran Capitán me incluyes por aquel paseo iniciático entre libros que dimos en Guadalajara. Sí. Pero resulta que en aquel momento, cuando yo te conozco, José Enrique, estabas pariendo, sí. Estabas de parto, porque también este libro está fechado en Guadalajara. Sí, sí. Y estabas de parto doble, porque estabas a punto de dar a luz, no gemelos, porque no se parecen estos libros, pero sí dos nenes. Efectivamente. Bueno, yo siempre que viajo llevo conmigo un blog donde escribo mis impresiones de viaje, y luego en medio, como si fuese estos manuscritos medievales, ¿no? En medio textos, como por ejemplo el texto que leí en la Mesa Redonda de Guadalajara, que lo escribí pues, en la noche en el hotel, y con impresiones variadas, y por lo tanto son textos muy vivos, porque veo un poco, o hablo con los demás y no llevo el texto precondicionado. Esto es un rasgo de mi personalidad. Y en esa mezcla estaba redactando parte, e incluso redacté el prólogo, porque se me ocurrió, y eso tengo que decirlo, paseando contigo en ese famoso paseo iniciático, la posibilidad de dar forma a este libro. Y por eso lo fecho allí, porque escribí el prólogo y configuré el título, que ya muchas veces sabes que es la clave muchas veces del libro. Bueno, este libro recoge las reseñas que publicas en La Vanguardia como crítico literario, sí, en La Vanguardia de Barcelona, fragmentos de conferencias, textos dispersos, y te refieres en él, en la introducción, a un cuaderno, el cuaderno de notas de lecturas. Sí. ¿Es el mismo cuaderno del que acabas de hablar ahora? Es decir, es que ese cuaderno es como un manuscrito medieval, es decir, tiene, o como hoy día, como dicen los comunicólogos americanos, como un disco duro, pero mi disco duro es de papel y la impresión es de tinta. Y negro sobre blanco, como tu programa. Es decir, yo en ese cuaderno introduzco mis impresiones de lectura, yo voy leyendo el libro y mis impresiones. Y en ocasiones incluso, cuando estoy sobre todo lejos, viajando, redacto el famoso artículo. Y lo redacto pues en una mesita de un avión. Cuántas veces la azafata me ha dicho, oiga, que despegamos, un segundo que termino de poner el último adjetivo. Porque pese a que algunos me han acusado de preocuparme mucho por los adjetivos, creo que un escritor que no se preocupe por los adjetivos está perdido. Entonces, esos adjetivos a veces están hechos fundamentalmente, pues no sé, en los despegues de los aviones, en las colas terribles de los aeropuertos. Misma experiencia, José Enrique. Bueno, en cierto modo cabría decir que que más que perseguir tú al Gran Capitán, el Gran Capitán te ha perseguido a lo largo de la vida. Lo cuentas también, sí, porque sí, el libro lleva un itinerario de cómo se escribió este libro, que es curiosísimo, y tú, la primera vez prácticamente que entras en contacto, que empieces a preocuparte por el Gran Capitán, fue en 1963 en Granada. En Granada, sí. Sí, además fue un hecho casual. Es decir, 15 años. Sí, sí. 15 o 16, como mucho. Exacto. Era un hecho casual. Yo tuve la gran suerte de tener muy buenos profesores en el instituto, que eran profesores de universidad, algunos represaliados, y que daban clase en los institutos. Naturalmente, la mayoría de mis compañeros no entraron en la sensibilidad que eso significaba, pero yo tuve la suerte, el acierto, lo que fuera, de comprender que esa era una oportunidad histórica. Es decir, que la literatura a un chico de 13, 14 años, de la de Emilio Orozco, no es usual. Es decir, porque esto es que una primera espada explique literatura por las razones que ahora no vengan a cuento. A mí eso me impresionó muchísimo, porque además se la tomaba en serio y proyectaba la vida que había detrás de un profesor de universidad. No solamente el carácter encartonado de explicar unos apuntes que muchas veces son de color amarillo porque son los que se repiten, sino ese elemento vital que muchas veces decía, acabo de leer un libro, y te lo comentaba, chavales, estupefactos, absortos, ¿cómo es posible que este señor tan eminente, que dice, vengo de Oxford y a dar una conferencia, ahora voy a hacer un resumen de lo que he dicho? Esa sensación tan vital te impregna, te fascina. Pues bien, entonces en uno de los ejercicios nos hizo hacer un comentario sobre el paseo de Góngora por Granada.
Hete aquí que en ese paseo por Granada cita la famosa tumba del gran capitán, que, no por otra de las casualidades, estaba casi enfrente de la casa de mis padres. La iglesia de San Jerónimo. De San Jerónimo, enfrente de la iglesia, donde en cuyos descampados, porque entonces todo aquello era un descampado, ahora ya no, desgraciadamente, yo había jugado de pequeño y había hecho diabluras quizá excesivas, ¿no? Y entonces, en esa mezcla entre recuerdo infantil, el azar, que siempre he creído que, como Pushkin, que es lo que estructura la vida de las personas, es decir, me encontré de repente situado ante un reto que luego, además, en una de mis primeras experiencias personales, amorosas, por decirlo de algún modo, muy juveniles, una amiga muy entrañable, alemana, me preguntó... Con la que había sido al estreno de la Atlántida de Falla, en aquella iglesia. Exactamente, contexto de Verdaguer, ¿no? Contexto de Verdaguer, sí. Porque estamos ahora en año Verdaguer, pero fíjate que otra de las casualidades, cuando a mí me nombraron miembro de la Academia de Buenas Letras, me dieron la medalla 25, que es la que llevo Verdaguer. Uno puede pensar que eso son casualidades, pero son sincronías junguianas muy claramente. Pues bien, esta mujer me preguntó, mientras hacían los acordes de organización de la orquesta y mientras Friebe trataba de organizar bien aquella orquesta que era buena y mala según cómo la dirigieras. Tus amigos parece que no eran muy partidarios. No eran muy partidarios de Friebe, no. Les gustaban más bien Schergen y otros grandes directores. Pues yo, sin embargo, sí que era muy freudiano entonces. Me preguntó quién era Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Quién era el hombre que estaba allí enterrado y cuya escultura yacente se encuentra en Altar Mayor? Yo le hice una rapidísima y un poco quizá pedante interpretación del personaje de la lectura de un libro que acababa casi de comprar y que había salido, un libro flojito. Y con algunas pinceladas del viaje de Góngora y alguna cosita más, ¿no? Para quedar bien, porque ya sabes que estas cosas en aquella época nos gustaba quedar bien. Pero me quedó la duda de si lo había explicado bien, y esa duda te va corroyendo por dentro, pero como siempre me pasa en la historia, y eso da lugar a mi libro El rostro de la historia, yo necesitaba que la historia madurara para poder afrontar temas de esa envergadura. Y la historia ha madurado en mi generación, o sea, desde que yo empecé a estudiar profesionalmente, a finales de los 60, la historia, hasta hoy ha dado un cambio radical. Bueno, de eso seguramente podremos hablar algo más adelante en el curso del programa. Vamos a seguir con esta persecución de la que te ha hecho objeto el gran capitán, que empezó, como acabas de explicarnos, allá por el año 63-64 en Granada, pero que incluso muchísimos años después, en Nápoles concretamente, conociste a alguien que estaba emparentado con el gran capitán. Bueno, en Génova fue. Fue en Génova. Yo tenía una gran amiga, que era la duquesa Catanium, que tenía, entre otras cosas, un archivo espléndido de la documentación árabe granadina. Y cada vez que yo iba a Génova me invitaba a comer y hablábamos mucho de aquella documentación, porque incluso decía que tenía la espada de Boabdil. Era uno de los ejemplares, de los múltiples, hay 3 o 4, y siempre en el litigio de cuál es la auténtica y cuáles son las falsificadas. Como los paños de la Verónica, que hay no sé cuántos por el ancho. Efectivamente. Y entonces, en una de estas ocasiones, me llevó a una fiesta donde me quiso presentar a un diplomático español que se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba, que escribía el apellido con V, que es como en realidad habría que escribirlo, y que era descendiente y apasionado, porque hay muchos descendientes no apasionados de su tatarabuelo, ¿no? Este era un descendiente apasionado. Y le comenté que estaba yo reuniendo material, muy lentamente, sobre la figura de este personaje. Casualidades de la vida, muchísimos años más tarde, y eso me parece que muy pocos lo saben, y no aparece en el libro, pero es una confesión que te hago aquí en público, dado que nadie nos oye, la hija de este personaje es a la que dedico el libro. Que probablemente en aquella época tendría que ser, que es Anunciada Fernández de Córdoba, que en aquel momento debía ser una niña o algo así, y probablemente por la pasión que despertaba su padre de este personaje, ella debió de vivir también esa pasión. Y curiosamente, yo hablando con ella antes de escribir el libro, me daba cuenta de que tenía una idea muy el típico cliché que la historiografía nos había entregado del personaje.
Y eso, tras el libro, ha descubierto lo importante que es esas descendencias. Pero, José Enrique, tú, a pesar de esta persecución, a pesar de la casi obsesión que empezabas a tener por el Gran Capitán, cuando nos encontramos en Guadalajara, estabas muy dubitativo acerca de de qué debías hacer con este libro. Sí, sí, sí. Yo hasta el último momento, y si no hubiera sido casi, no sé, yo que era un recién llegado a tu vida, no sé, me pedías un poco como de árnica. Sí, ¿no? sí, porque si no hubiera sido por la presión de la editorial, en primer lugar, y luego de algunos amigos, entre los que te cuento, sobre la idea de que había que publicarlo, yo tenía mis dudas al hacerlo. Pese a que era un libro que me había acompañado casi 30 años, pensé, ¿y por qué no me acompaña 20 años más? Tenía la sensación de que podía ser un libro testamento, y no lo quería eso, ni por edad, ni por entusiasmo ante las cosas, puede ser mi libro testamento. Ahora, entre manos tengo varios, o sea que por lo tanto no es el último. Pero en cierto modo era preceptivo, era imperativo que un libro así se escribiera, porque el Gran Capitán, que es uno de los personajes más conocidos, más populares de nuestra historia, es también uno de los más desconocidos, aplastado por el peso de su propia leyenda y por supuesto por la miseria de sus compatriotas. Ahí ¿no? está, ahí está. Es decir, yo creo, para mí era un deber como granadino, como historiador, como estudioso de la cultura italiana, como estudioso del Mediterráneo. Es decir, todas las cuestiones que yo he ido estudiando a lo largo de mi vida me empujaban claramente a estudiar el Gran Capitán. Yo he pasado casi 15 años de mi vida estudiando la caballería. Es obvio que para comprender la figura y los rasgos de personalidad de Gonzalo Fernández de Córdoba era necesario comprender que era la caballería medieval. Fuera también de los tópicos y de los prejuicios que se han dicho sobre esta venerable y extraordinaria institución que no se entiende bien si no se estudia y que es un poco, por eso lo llamo el espíritu, ¿no? El espíritu que ha generado la cultura europea. Huizinga la comparó nada más y nada menos que con la Sociedad de las Naciones, una especie de onum avant la lettre, porque buscaba la paz, no la conseguía, pero bueno, no todas las instituciones modernas la consiguen. Acabas de citar un autor que estuvo en el origen de tu vocación de medievalista y también en el origen del Gran Capitán, el otoño de la Edad Media. A mí me regaló mi hermano mayor este libro cuando prácticamente yo daba los primeros pasos en la historia y dudaba si mi profesión era dedicarme a la historia o a alguna otra disciplina, incluso a la escritura en un sentido estricto, dedicándome al mundo de la narración y de la ficción, que es una tentación que siempre he tenido, ¿no? Y sin embargo obras como la de Huizinga me decidieron. Estos historiadores que impactan tanto, tan apasionados, que escriben tan bien, que tienen tanto interés por el contenido de las cosas como por la forma de las cosas. Igual que tú, evidentemente son tus maestros. Son mis maestros. Huizinga luego nos dio aquel otro texto también magnífico, Homo Ludens. Homo Ludens, exactamente. Bueno, que también está detrás de muchos de mis trabajos, porque toda la idea del juego forma parte de una de mis preocupaciones. Obviamente, herencia de Huizinga, que es probablemente, digamos, la referencia de todo medievalista que se precie, porque además como actitud personal, Huizinga es un resistente, terminó secuestrado por los nazis en su casa, murió amargado un poco antes de la guerra, escribiendo aquel libro maravilloso llamado Sombra del Mañana, que es una reflexión del mundo para una persona que tiene esperanza pese a lo que está cayendo para él, ¿no? Y entonces ese tipo de actitud de persona, de historiador del pasado, en este caso de la Edad Media, como yo quería ser, y de hombre muy implicado en el devenir de su mundo, como yo he pretendido ser siempre, ha marcado un poco esa pauta. Es decir, a mí me interesa lo mismo un texto del siglo XII como la última novela de rabiosa actualidad y la última polémica literaria. Bueno, acabas de aludir a esa especie de titubeos psicológicos que se han dado siempre en ti acerca de si ser historiador, académico, profesor o ser escritor. Sí. Bueno, llama la atención el hecho de que Lecturas para un nuevo milenio, volvamos a ellas, luego reanudaremos el hilo del Gran Capitán, está publicado en Ediciones Península, ya lo he dicho, pero dentro de una colección que se llama Ficciones. Sí. Bueno, porque cuando buscamos la ubicación exacta de este libro, decidimos que la ubicación era esta, y además me siento muy orgulloso de los personajes que en la solapa acompañan antes y después de este libro. A mí me gusta mucho rodearme, meterme dentro de grupos de afinidad, porque creo que eso es bueno para el escritor y para el lector. Porque hay una línea de conducta en ese sentido. Y aquí yo creo que es el crítico doblado en escritor. Porque quizá la peculiaridad mía como crítico es que tomo posición como escritor,
ante los autores, y por eso los respeto tanto, porque yo sé, como tú muy bien sabes también, la dificultad que esta tarea de escribir. No se pone uno a escribir sencillamente. Esta tarea admirable, José Enrique, que llevas a cabo en La Vanguardia verdaderamente de escribir reseñas de 2, 3 folios, me imagino, como máximo, que te obligan a leer. Que a veces me dicen a veces son 20 líneas, ¿no? Leyéndote libros a veces de muy difícil lectura y muy voluminosos, con una atención verdaderamente extraordinaria. Sin embargo, como toda obra buena, en mi opinión, genera un buen resultado, de este libro tú sacas, es la cantera, es la mina, es el almacén, es el depósito del que salen los otros grandes libros que Por escribes, supuesto, ¿no? Es decir, yo explico, además lo dije expresamente en el prólogo que escribí en Guadalajara, como antes comentábamos, que es un poco mi cuaderno de lectura y mi cuaderno de notas. Yo de ahí salen las ideas, las que hago y las que no hago. Las que no hago por falta de tiempo o de talento, y las que hago por pasión o porque me interesan vivamente. Yo debo mucho a los autores que he leído. A veces me acusan de no poner nota. A mí la nota de pie de página académica cada vez me gusta menos, porque creo mucho en la intertextualidad. Creo que el lector sabe descubrir claramente una cita, sabe descubrir una deuda, sabe descubrir incluso una referencia sin necesidad de apostillarla en la nota a pie de página, menganito de tal, Madrid 1999, página 22. El lector auténtico sabe que esa es su idea, y luego en un lado o en otro aparecen los agradecimientos, y entonces esa es la parte más, es como emotiva, es un diálogo de amistad con respecto a ese autor que has hecho tuyo y que has leído su obra y que por lo tanto has secuestrado un poco su alma, porque después de leer a un autor, como yo me leo a algunos autores, toda su obra para intentar comprenderlo, me he pasado mejor con él más tiempo a lo mejor algunos de sus parientes. La verdad es que da vértigo leer los títulos de los trabajos que contiene este libro. Sí. La vastedad de tus intereses abarca prácticamente toda la historia del mundo y toda la geografía del globo terráqueo, ¿no? Y siempre hay voluntad de estilo. Siempre hay una estructura literaria, no solo en este libro, también en tus libros propiamente de historias. Es decir, hay una actitud novelesca. Añades siempre pinceladas anecdóticas a lo categórico y conviertes todos tus libros en una narración. Y eso es muy de agradecer por parte del lector, ¿no? Sí, porque yo estoy completamente convencido de una disciplina que llamamos historia narrativa, que es una modalidad de hacer la historia, de escribir la historia, muy reciente, que ha contado con grandes e insignes historiadores, por lo tanto poco sospechosa, pese a que en España se levantan siempre las voces airadas de algún carca que dice que la historia narrativa no es, comilla, científica. Bueno, la historia en general no es científica, tampoco la historia narrativa, pero sí que es totalmente rigurosa. Busca, lo que decía antes, la precisión del adjetivo, la narración, e incluso lleva en ocasiones a la verdad histórica a su límite. Pero llevarla al límite no es franquearlo, es como en esta mesa llevarlo, pero no caer. Y, entonces, ¿cuál sería la diferencia frente al novelista? Pues la diferencia es que el novelista traspasa ese límite por la ficción, por su imaginación, recrea personajes, situaciones o diálogos, cosa que el historiador narrativo no puede hacer. Ya me gustaría, pero aquí sí que la disciplina y el rigor que la disciplina exige me obligan a mantenerme en ese límite. A lo mejor en un día menos pensado me rompo este corsé que en este momento tengo y me dedico a la literatura de ficción. Pero entonces el lector descubrirá la diferencia que hay entre la historia narrativa y la literatura de ficción. El día que escriba una novela dirá, ah, esto es una novela, claro. Bueno, pues ahora el corsé nos lo van a romper los anuncios. Bien. Negro sobre blanco, entrega monográfica dedicada a la obra, a las obras de este gentilhombre, de este príncipe de la cultura, José Enrique Ruiz Domènech. Sus dos últimos títulos, publicados por Península, son Lecturas para un nuevo milenio y El gran capitán, retrato de una época. Y yo creo, José Enrique, que ya ha llegado el momento de que hablemos un poquito a fondo del gran capitán. Quizás. Te decía yo antes, hombre gran desconocido en España, aplastado por el peso del mito, por la leyenda, por la miseria de sus compatriotas, y además parece que no hay nuevas fuentes sobre él, porque tú no descubres nuevas fuentes. Lo que haces es leer con extraordinaria sutileza y agudeza psicológica lo que ya sabíamos de él, ¿no? Sí, las nuevas fuentes que hay, que se están expurgando, no afectan a la personalidad de
Gonzalo Fernández de Córdoba, sino a aspectos importantes, pero yo entendería marginales de su vida, como por ejemplo como propietario de tierras y los beneficios que obtenía de las rentas agrícolas en las tierras en Granada y cosas así, que es importante, pero eso no marca la personalidad histórica del personaje. La personalidad emerge, y esa es la razón de mi estudio, de leer con criterios modernos, de ese cambio de historiografía que antes te hablaba, tan radical que se ha producido en los últimos 20 años, dos tipos de fuentes que necesitaba cruzar. Uno, todo el mundo cronístico español e italiano que trabajó su obra, incluso coetáneamente, y luego las cartas que él llevaba a cabo con muchísimos personajes de la política, incluido el rey, donde razonaba su postura ante las cosas. Cartas que son pulsadas con respecto a otras correspondencias. Esa documentación dispersa, por otro lado, desgraciadamente no hay una edición que debería de haber de las cartas del Gran Capitán, como debería haber la edición de las cartas de Fernando el Católico. Es decir, estas son obras que un Estado responsable de su pasado tendría que hacer, y permitirme esa crítica. Es decir, aquí los responsables públicos tendrían que tomar medidas en ese sentido, porque esta es nuestra riqueza en último término, tanto como las piedras. Es decir, nuestra memoria, nuestros lugares de la memoria forman parte de aquí. Muy bien, yo he leído esas fuentes de un modo que no habían sido leídas hasta ese momento. No sesgadamente, yo me he abierto al personaje y en el buen entendido hermenéutico de saliera lo que saliera. Si hubiera salido un personaje siniestro, lo hubiera dicho de la misma manera. Pese a la admiración que tenía, yo me mantengo muy crítico durante todo el proceso de investigación de la obra y del proceso de investigación de la mitología de la obra. Sin embargo, es evidente la simpatía que el personaje te inspira. Tú llega un momento en que tomas claramente partido por él, por ejemplo, frente a Fernando el Católico, del que trazas un retrato del que no sale demasiado airoso. Uno de las personas que te ha hecho, que criticó este libro, bien, poniéndolo por las nubes, no recuerdo si en el ABC, en El Mundo, en El País, donde fuera, recordaba respecto a tu actitud hacia el Gran Capitán, eso que Marcel Bataillon le dijo en cierta ocasión a Ramón Menéndez Pidal, le dijo: no se puede escribir sobre lo que no se ama. No, eso es verdad. Es decir, hay pasión. Hay pasión. Una pasión, pero eso no, la pasión no te hace perder, claro. No te ciega, ¿no? Es decir, a mí me apasiona Gonzalo Fernández de Córdoba por muchísimos motivos. Porque quizá el principal es que yo veo en él la cara de la España que pudo ser. Yo sé que eso es muy anhelante, es muy 98ista y muy español en último término, está en la generación del 27, está en Lorca, es decir, una vez para tocar con los granadinos, ¿no? Pero está refiriendo a otra España, sí, más abierta. Más abierta. La España erasmista. Exactamente. La España de la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Exacto, una España donde las culturas se puedan entender, puedan dialogar. España de los iluminados. Exactamente. Toda esa España está presente en la actitud de Gonzalo Fernández de Córdoba. Él no le gusta las directrices políticas que se van cuajando en su país y que las ve de cerca y las vive de cerca, las vivencia. No le gusta cómo había practicado su familia la política de la frontera y toma distancia y va buscando a Fernando el Católico, que era pariente suyo. Por eso las relaciones con Fernando y no con Isabel, que era pariente suyo, porque sus abuelos eran parientes y ese parentesco en esa época marcaba, y ahora marca siempre las relaciones políticas. Pero era para salir un poco, para tomar distancia de los valores de la familia, que no le gusta, de los Fernández de Córdoba, hombres de la frontera, ricos hombres andaluces, terratenientes. No le gusta esa actitud. También es un segundón, pero no es por ese motivo, porque podía haber medrado en esa línea. Y si hubiera medrado, hubiera generado una figura universal de España que nadie nos gusta, pese a que es nuestro referente, que es el Quijote. O sea, ¿qué es el Quijote? El Quijote es el hidalgo, manchego en este caso, podría ser andaluz, que a los 40 años descubre que su vida es inútil. Y entonces no sabe bien leer, porque la lectura puede ser buena o puede ser mala, hay que saber leer, no sabe bien leer y enloquece. Gonzalo Fernández de Córdoba lo que quiere es leer para aprender y cambiar de actitud. Y entonces lo quiere aprender en la corte de Fernando. Fernando le enseña cosas extraordinarias, por ejemplo, le enseña a escribir al valor de la escritura, no a escribir en un sentido técnico,
al valor. Hay que escribir cartas, que es una pasión muy aragonesa, muy catalana, ¿no? Todos los reyes de la corona de Aragón eran grandes escritores, desde Alfonso el Trovador, como su nombre indica, trovador, fijaos, que llamaban Casto, que no, Casto no tenía nada, era trovador. Desde Alfonso hasta Fernando escriben muchísimas cartas. Y Gonzalo va a escribir muchísimas cartas, donde razona, donde reflexiona sobre lo que está haciendo, lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. Y ahí es donde aparece el núcleo de la materia que trabaja. José Enrique, tú explicas en el libro cómo en un determinado momento el mito, la leyenda, la historia del Gran Capitán es recogida por Europa. En España se le olvida, cae en un relativo silencio después del entusiasmo inicial, que empieza prácticamente después de su muerte, y que ese interés historiográfico europeo, sobre todo por parte de los franceses, se debe al hecho de que se preguntaban los historiadores y los intelectuales y las gentes de cultura en Francia y en el resto de Europa por qué Carlos V había optado por el modelo romano a la hora de construir Europa, enfrentándose al modelo luterano, que era la otra gran opción de la época. Sí, además en este sentido, el Gran Capitán es el personaje referencial de Carlos V. Carlos V, la suerte del Gran Capitán, desde el punto de vista del mito y de recuperación, de haber sido una persona perdida en las intrigas del poder, es que cuando Carlos V llega a Granada en el verano del 26, que es el viaje de novios para pasar la luna de miel con Isabel de Portugal, momento decisivo de su vida, porque no solo porque son los 3 meses más felices de la vida del César, y además son los meses en los que engendra a Felipe II, dado que luego nacerá 9 meses después, por lo tanto está claro que su nacimiento astrológicamente está en Granada. Ya sabéis que el problema, uno nace donde se ha engendrado y no donde nace claramente, pues esto es un debate que ahora nos llevaría muy lejos. Bueno, en la India se cuenta, sí, la edad de una persona no es la del momento en el que nace, sino la del momento en el que es concebido. Ya sé que esto es un tema vidrioso por las cuestiones del aborto y todo esto. Sí. Pero en ese momento Carlos V quiere pensar que la figura del Gran Capitán, como están diciendo los grandes historiadores italianos, lo está diciendo Guicciardini, lo está diciendo Giovio, que son en ese momento los 2 grandes historiadores de Europa, y escriben biografías de él, poca broma en ese sentido, que es el personaje que puede ser la alternativa a los mitos literarios que los luteranos están llevando a cabo en la caballería. Y mitos luteranos que nos encontramos luego en el XVII y en el XIX. Y los franceses, en el siglo XVII, en la corte de Luis XIV, descubren, especialmente las mujeres, novelistas todas, algunas espléndidas, las posibilidades literarias que da el personaje. Eso es fascinante, pero claro, desvirtúa al personaje, pero es fascinante esa idea, porque Luis XIV, si algo en algún momento quiso ser, sobre todo en la primera etapa de su vida, antes de aquella crisis emocional que le hizo beato, fue querer ser como el Gran Capitán. Galante, gentil, buen guerrero. El modelo del buen caballero cristiano en la época del Renacimiento, ¿no? Que diseñó Erasmo. Erasmo, claro, en el Enquiridión militar. Exactamente. Y entonces Gonzalo es claramente un precursor de toda esta cuestión. Se adelanta 20 y tantos años a la España, y por eso en sus tesis son recibidas un poco con recelo. Y la pena, aquí es un poco el azar una vez más, o la sincronía, porque tenía que ser así la historia, es que cuando muere no le da tiempo a Carlos a llega al año siguiente. Mi sueño de novela, ¿no? Se llama una novela histórica, ¿no? para ganar dinero sería, ¿qué hubiera pasado si el tutor de Carlos V hubiera sido Gonzalo Fernández de Córdoba y no Cardenal Cisneros? Ojo, José Enrique, que hay muchas novelas históricas agazapadas aquí dentro. Sí. Una sobre el encuentro que quizás se produjo, pero del cual no hay prueba, documental con Colón, sí, en Santa Fe. Exactamente. Y luego el legendario encuentro con Boabdil, que se produjo seguro, pero que también está envuelto en las brumas de lo legendario. Bueno, está envuelto en la dificultad de la documentación, pero pruebas hay, es decir, Gonzalo tiene como rehén al hijo de Boabdil, con la cual mantendrá una relación casi de 10 años. Las crónicas dicen clarísimamente que Gonzalo mantenía relaciones de amistad, digamos, en el sentido musulmán de la expresión, con Boabdil muy intensas. Él aprende árabe para poder comunicarse. Relaciones cargadas de un intenso erotismo. Ahí incluso, está, ¿no? Efectivamente, que no lo entendemos como los occidentales. Los occidentales ya cuando ven erotismo ya están pensando en lo que no deben de pensar. Mientras en el mundo musulmán, si uno acude a Marruecos o a Irán, ¿no? Ve como ese tipo de amistad
muy erótica, muy sensual, ¿no? Que al final configura su propia literatura, ¿no? Esto está presente desde Ibsen en adelante, ¿no? Entonces, Gonzalo, con esa relación con Boabdil es muy estrecha. Descubro en un documento ya publicado, pero que nadie había leído bien, que es él el que lleva la nave, o las naves, que conducen al exilio a Boabdil a Marruecos, y que regresa un poco amargado de pensar esa paradoja de la vida. Boabdil era un granadino de toda la vida, es decir, su gente llevaba en Granada 200 y pico años, eran musulmanes pero eran granadinos, y sin embargo va a tener su vida terminar en Marruecos, mientras que Gonzalo de Fernández de Córdoba, que era un cordobés, va a terminar su vida en Granada y es un granadino universal. Está enterrado en Granada y probablemente es una de las figuras referenciales de esta ciudad, que tampoco le ha hecho demasiado caso. Porque, naturalmente, la gente hasta ahora tenía la idea de que Gonzalo Fernández de Córdoba era el militarote que habían presentado la historiografía franquista. Entonces, José Enrique, nos quedan 10 o 12 minutos, vamos a apretar un poquito los tiempos. Inciso, ¿qué te parece la recreación literaria que hizo Antonio Gala en el manuscrito carmesí de la figura de Boabdil? Porque tú, evidentemente, de la misma forma que el gran capitán te inspira mucha simpatía, Boabdil, a diferencia de lo que sucede con Fernando el Católico, también te inspira mucha simpatía. Porque a mí me produce simpatía los personajes dialogantes, las personas que le gustan dialogar en las dificultades extremas, en los momentos difíciles, en los momentos que se enconan las sociedades. A mí, los individuos que se introducen en medio de un conflicto enconado, militar, duro, de exterminio, como el que se estaba avecinando en Granada, intentan templar. A mí eso me produce simpatía. Porque me produce simpatía el esfuerzo titánico, ¿no? Es un poco esa idea titánica del ser humano, de decir, bueno, es inevitable todo, pero vamos a intentar que no sea inevitable todo. La guerra es inevitable y si pudiéramos conseguir que no lo fuera. Y en ese sentido, Boabdil es una paloma, como es Gonzalo, utilizando la terminología de la sociología política, palomas y halcones. Y Fernando sería un halcón. Termina siendo halcón. Pero y Fernando lo pintas taimado, receloso, vacilante, muy vacilante. Muy vacilante. Parece ser que quería convertir, dices, Granada en un protectorado, no invadirla. Sí, bueno, están los documentos de los acuerdos con Boabdil, documentos editados, quiero decir que sobre esto no hay ningún tipo de duda. Él vacila. Él se ve sometido a las presiones de los grupos duros del régimen, que hay duros como hay blandos en el régimen de los Reyes Católicos. ¿Por qué vencen los duros? Bueno, es una cuestión que en el libro creo que queda muy manifiesto, y cómo los que no son partidarios de esa España que se está endureciendo y que termina con la expulsión de los judíos y al final con la expulsión de los musulmanes de Granada, porque no los expulsan de inmediato, pero era claro que su suerte estaba echada. Los que se oponen a esto están adoptando unas actitudes, digamos, críticas, distantes, y el propio Gonzalo es distante. Y si no cae en desgracia más, es porque Fernando todavía, en ese carácter ambiguo que tenía, todavía tiene un poco de mala conciencia y le ofrece un cargo de segunda fila. Lo que pasa es que él le engrandece el cargo en Italia para evitar que la vida de ese cuarentón termine siendo amargada. Y le ofrece un cargo que él le da la vuelta. Porque un cargo de vigilancia en Sicilia no tiene mucha importancia ese cargo, era simplemente que vigile el faro, pero lo eleva. ¿Y por qué lo eleva? Otra vez la casualidad, o como quieran llamar. Es decir, allí se encuentra a Juana de Aragón, que es un personaje desconocido, que es la hermana de Fernando el Católico. La mujer con la que Fernando el Católico vive entre dos mujeres muy antagónicas, su hermana y su mujer, que son antagónicas, incluso físicamente, en formación cultural, en manera de entender la vida. Diríamos incluso en modelos culturales, es decir, mientras a Isabel la Católica le gusta el modelo borgoñón, flamenco, ya sabéis que la colección de primitivo flamenco de la Isabel la Católica es fundamental y está en la Capilla Real de Granada. Juana de Aragón, al contrario, le gusta el Renacimiento italiano, le gusta el esplendor, le gusta Leonardo da Vinci, que la pinte Leonardo da Vinci. Lo consigue o no lo consigue es un tema debatido. Pero, como ves, ese enfrentamiento. Bueno, voy a recoger el hilo perdido. Te había preguntado
por tu opinión acerca del Boabdil de Antonio Gala en el manuscrito carmesí, y es una pregunta que va con segundas porque por una parte, por ejemplo, no sé si conoces un libro que sacó Serafín Fanjul, en fin, donde critica mucho lo que llama este Al-Ándalus que nos hemos inventado entre todos, los viajeros románticos, los escritores, los poetas, y que dice que es un Al-Ándalus que nunca existió, que es un Al-Ándalus de opereta. Y por otra parte también porque influyó muchísimo en la fortuna que tuvo fuera de España la figura del gran capitán, el interés que siempre ha despertado en los extranjeros, especialmente en los románticos, pero no solo en los románticos, Granada como el escenario del fin del sueño oriental en Occidente. Sí, sí. Bueno, la idea viene, Gala es tiene una larga genealogía, que algún día, si es conveniente, se puede estudiar su obra desde el punto de vista de la genealogía de la memoria que él utiliza, que comienza en las guerras civiles de Granada de Pérez de Hita, sigue en la Diana de Sotomayor, y a partir de esa novela que intenta defenderse de la picaresca, que es la novela de Sotomayor, la Diana, conecta en la literatura francesa y sobre todo en esa novela espléndida de Florian sobre Gonzalo de Córdoba, que es una novela de síntesis entre la pasión granadina que aparece también en el manuscrito carmesí de Gala y la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba. Porque entonces tienes la tierra y el personaje, e intentas unir la tierra y el personaje creando el mito de un paradigma muy español. En el hombre sería Gonzalo, en el caso de los románticos, y en la mujer sería la Carmen, ¿no? Que ambos paradigmas son susceptibles de ser leídos de muy diversas maneras. Y entonces Gala, en esa línea, lo que trata es de bucear siempre ante la posibilidad vista desde su postura, ¿no? No entraré ahora desde su postura, de si ese erotismo granadino como es una norma vital, ¿no? Y esa norma, claro que lo era. Paralelamente, y ambos tienen razón, al Andaluz, el Al-Ándalus granadino, el reino de Granada nazarita, era una sociedad muy rígida. Pero esto es la cultura islámica, hoy día es así. Es decir, frente a una sociedad sosegada, tranquila, amable, feliz, ¿no? que la encontramos justo el fundamentalismo, que es una actitud de ultraderecha que se da en las sociedades. Allí se da con esa tonalidad. Bueno, casi no nos queda tiempo, 3 o 4 hondos rasgos psicológicos del personaje. Por ejemplo, fue prácticamente un trashumante, un nómada. No tenía casa. Aplicaba un poco esa regla hindú de que la vida es como un puente y en un puente nadie en su sano juicio construye edificios. La primera casa que tuvo, la tuvo a los 53 años, la del duque de Andría, en el reino de Nápoles. Y allí, dices tú, fue feliz por primera vez, a los 53 años. Sí, efectivamente. Yo creo que ese carácter nómada, o más bien de la persona que no tiene patria, ¿no? del desarraigado, que la patria es su propio proyecto vital, le conduce de diversos lugares. Él no está a gusto en la frontera, tampoco está a gusto en la Granada que se estaba configurando, en la Granada post-conquista. Sicilia le parecía demasiado árida, y en Nápoles, al final, en el segundo viaje de Nápoles, encuentra entre el equilibrio mundano y el éxito político, encuentra ese momento de felicidad que le llega tarde, bueno, o no, es decir, es mejor que llegue, ¿no? A una edad ya, para aquella época, muy avanzada, donde se encuentra feliz porque ha encontrado el hábitat con el que se puede identificar. El palacio, de luego, es admirable, como todas esas casas del mundo interior napolitano. Luego, las mujeres que le van a rodear en este momento, que le dan una tonalidad expresiva a la gentilidad, ¿no? a la galantería que lleva en su seno. Que pueda ser erótica o sexual esa galantería, en mi opinión, es secundario. Lo importante es lo que le alegra la vida, esa actitud. Y entonces, a él además los napolitanos le querían. Le querían. Porque lo primero que hizo cuando entró en Nápoles fue derribar los arcos triunfales que se estaban erigiendo. Porque él tenía una sensación del mundo muy mediterráneo, muy fallero, ¿no? Es decir, hay que quemar las cosas, hay que quemar la riqueza. De ahí viene la fama de las cuentas, ¿no? Este hombre gastaba a mano llena. Dices que era leve, tenía levedad, pero no gasto excesivo, ¿no? Efectivamente. Incluso llegas a comparar, en una gran pirueta histórica, el gasto
gasto que hizo el Gran Capitán con el gasto que hicieron las democracias liberales para oponerse a los fascismos. Efectivamente, es decir, es que muchas veces cuando hablamos de los gastos públicos no nos damos cuenta de lo que significaría el gasto contrario. Es decir, no hacer esa inversión para lo que fuera, que hubiera ocurrido en Europa si no hubiera habido el gasto de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo y el fascismo se hubiera apoderado de Europa. ¿Cuánto hubiera tardado? ¿En qué gasto hubiera sido en los años 50? Imposible de entender. A la larga, como siempre, lo caro es lo barato, ¿no? Ahí está. Bueno, tú llegas a comparar la figura del Gran Capitán con la de Hamlet. Por cierto, nos ha faltado un Shakespeare, capaz de escribir obras de teatro sobre estos personajes. Sin duda. Ese síndrome del buen vasallo. Qué buen vasallo se hubiese buen señor, que está en toda la historia de España. Sí, Alfonso VI y el Cid, tú has escrito también sobre esto, el Gran Capitán y Fernando el Católico, y otros muchos ejemplos, ¿no? Y nadie ha escrito sobre estas cosas desde la literatura, sí desde la historia, ¿no? Esta sensación que tiene el hombre español, el hombre de la calle, de contraposición entre el deber ser de un personaje como este y el ser del rey, que es el que manda en verdad, ¿no? Yo creo que una de las marcas características de la historia de España, yo diría desde la Edad Media, ¿no? Incluso casi antes, es la sensación de que el poder público nunca ha estado a la altura de los individuos que configuran el territorio español, en su complejidad y en su variedad, ¿no? Desde Cataluña a Galicia, de Galicia a Andalucía. No ha estado a la altura, y siempre que ha habido grandes momentos creativos, grandes momentos, siempre ha habido un poder público pacato, resistente, más tendente a la parte conservadora que creativa. Y esto se ha dado en el siglo XIX, en el XX, 2 o 3 veces, y a mí me da miedo que se dé ahora también, ¿no? Por eso quizá citas tú a Ángel Ganivet al término de tu libro, en la página 830, cuando esa frase de Ganivet que decía: el destino de los grandes es ser mal comprendido. Exactamente. ¿No? Porque Ganivet, otro granadino, que intenta reflexionar en un momento crucial en la historia de Granada, de todas las patrañas que se están montando y que se habían montado sobre la historia de su ciudad, que de su cultura y de su patria, en el sentido que tú le quieres dar a este concepto ahora, ¿no? Entonces Ganivet toma postura de algo que está a punto de producirse, porque en el fondo Ganivet es un precursor, como muy bien se ha dicho, del 98, pero también de lo que el 98 también nos advirtió. Y él nos advirtió que por eso era un mal camino, y lo adelanta. Y yo retomo un poco las reflexiones de Granada la Bella de Ganivet. Incluso el Gran Capitán, como cuentas muy bien en el libro, plantó cara a Fernando el Católico en lo relativo a la expulsión de los judíos, y se negó a expulsar del reino de Nápoles a los judíos, ¿no? Mediante una actitud política, no de rebeldía. Es decir, jugaba con las estrategias típicas del político, retenía los informes, mandaba cartas diciendo, bueno, tengo que expulsar a todos o a unos cuantos, y alargaba el procedimiento hasta que Fernando se hartó de él y entonces lo sacó. Curiosamente, a los meses de ser cesado del cargo de virrey de Nápoles, Gonzalo Fernández de Córdoba, el decreto de expulsión de los judíos de Nápoles se hizo realidad. Bueno, tenemos que saltarnos todo lo demás, cuando empieza la decadencia, el retiro, lo que tú llamas vivir, bueno, tú y él, me parece, también, vivir en los agujeros. El que dices, cuando ella se viene a España, y no es una renuncia al mundo, sino más bien una nueva actitud ante las dificultades de la vida. Cumple los 60 años y tú dices que lo que pretende en ese momento ya Gonzalo Fernández de Córdoba, pionero, añades, de una forma de ser, es vivir con conciencia y vivir con dignidad. A pesar de que había sido también en algunos momentos de su vida en fin, se había visto obligado por las circunstancias a traicionar al propio Boabdil, a César Borgia, al duque de Calabria, pero en fin, llega por fin... Y eso le persigue, es decir, ese es su drama personal en la vida, ¿no? En fin, llega por fin la muerte, que tú evocas también con magistrales pinceladas literarias, rodeado por los suyos, tranquilo, sosegado, sereno, haciendo cuentas, esta vez sí, cuentas bien hechas. ¿Tú crees, si es lo último que te pregunto, José Enrique, que él encarna perfectamente ese endecasílabo hermosísimo de Petrarca cuando decía un bel morir, tutta una vita honora? Sí, es verdad, totalmente. Y su bello morir con gente que le estimaba de verdad, y la proyección y el efecto túnel que yo creo que mi libro producirá, es decir, 500 años después, la sensación de que efectivamente se recupere en un sentido bastante acertado y cercano a la realidad de lo que fue Gonzalo Fernández de Córdoba, honora al personaje y ese bello morir que tuvo, que muere en la cama como Don Quijote, pensando como él había sido, un caballero andante. Para que ustedes vean el escritor que hay en este historiador, voy a leer
las últimas líneas, el último párrafo de este libro dedicado al gran capitán. En el verano de 1995, finalmente, tomé la decisión de comenzar a escribir sobre Gonzalo Fernández de Córdoba. Fue en Santander, mientras recorría con Aurora Ejido los páramos de la bella montaña. La figura y la obra de ese granadino de adopción se fue abriendo paso. Aún era de noche cuando anoté las primeras frases de este libro. Miraba hacia el oeste, adentrándome en el amanecer desde mi balcón en el Palacio de la Magdalena. Una tenue luz se abrió paso entre las nubes. Era la señal adecuada. El trabajo comenzó. Aún pasarían muchas cosas más, incluida una decidida ascensión a la montaña de la luna. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros.